entró en aquel gran chalet de una urbanización de lujo con delantal y el pelo recogido, fingiendo ser quien no era, porque era la única forma de acercarse a un hijo que estaba siendo destruido sin saberlo. Lo que Elena descubrió dentro de aquellas paredes cambió todo el rumbo de la historia. Elena tenía el tipo de dolor que no aparece en el rostro, aquel dolor sordo, profundo, que una madre carga cuando siente que algo va mal con su hijo y no consigue acercarse lo suficiente para confirmarlo. Hacía meses que intentaba hablar con Alejandro. Llamaba por la mañana, llamaba por la tarde, enviaba mensajes, dejaba recados y siempre aparecía una respuesta educada, corta, con la voz o el texto de Verónica de por medio, diciendo que él estaba en una reunión, que estaba de viaje, que estaba bien e iba a llamar en cuanto pudiese. Alejandro nunca llamaba, y Elena fue dejando de creer en las excusas. Ella no era mujer de montar escándalos. Había criado a su hijo sola, limpiando casas ajenas, despertándose antes que el sol y durmiendo después de todo el mundo, sin pedir favores y sin inclinarse ante nadie. Le había enseñado a Alejandro que trabajo honrado construye cualquier cosa, y él había demostrado que aprendió bien. Construyó una empresa desde cero, creció, se convirtió en referencia en el sector, compró el chalet en La Moraleja, que Verónica eligió y que Elena nunca había sido invitada a conocer en condiciones. Lo visitó una vez, poco después de la boda, y Verónica había sido cordial, de la forma que duele. Esa cordialidad fría de quien cumple el protocolo y espera que te vayas pronto. Desde aquel día, las invitaciones nunca más llegaron. Fue Marcos quien sin querer abrió la puerta. Llamó a Elena una tarde cualquiera, queriendo saber si tenía noticias de Alejandro, porque él también estaba teniendo dificultades para hablar con el amigo. En medio de la conversación, mencionó que había visto en un grupo del barrio que el chalet estaba contratando empleada del hogar a través de una agencia exclusiva de Madrid. Habló sin pensar, solo para llenar el silencio. Pero Elena escuchó aquello y se quedó callada por unos segundos, con el corazón acelerado. Aquella noche no durmió pensando, y por la mañana ya sabía lo que iba a hacer. La agencia quedaba al otro lado de la ciudad. Elena llegó temprano, antes que cualquier otra candidata, con el pelo recogido en un moño apretado, sin pendientes, sin collar, con una blusa sencilla y una postura de quien ya ha hecho ese tipo de trabajo toda la vida, porque había hecho lo mismo. Se presentó con un nombre diferente al suyo. Usó el segundo apellido de su madre, que pocos conocían, y respondió cada pregunta con la seguridad de quien no necesita inventar nada, porque está hablando de una vida real. Fue aprobada en menos de una hora. La responsable de la agencia dijo que la vacante era urgente y que la entrevista con la contratante sería al día siguiente. Elena salió de la agencia con la dirección en la mano y un nudo en el estómago que ella reconocía. Era el mismo frío de cuando Alejandro era pequeño y se ponía enfermo en mitad de la noche. Ese apretón de madre que mezcla miedo con determinación y al final se convierte en coraje. El chalet era exactamente lo que ella imaginaba, demasiado grande para dos personas, demasiado cerrado para un hogar de verdad. La verja era alta, el jardín estaba perfecto, las flores eran del tipo que alguien cuida, pero nadie recoge. Elena entró por la puerta de servicio, como mandan las reglas, y esperó sentada en una silla de plástico en el pasillo trasero, mientras Verónica terminaba. No se sabe qué hay adentro. Cuando Verónica apareció, Elena necesitó de todo el control que tenía para no dejar que nada apareciese en su rostro. La nuera estaba impecable, pelo liso, postura erguida, mirada que evaluaba todo en segundos. Miró a Elena, de pies a cabeza, con esa rapidez de quien está acostumbrado a decidir el valor de las cosas por la apariencia, y comenzó a hacer preguntas sin ni siquiera presentarse. Quería saber sobre experiencia anterior, sobre disponibilidad de horario, si tenía referencias, si vivía lejos, si tenía hijos que pudiesen entorpecer el trabajo. Elena respondió todo con calma, en el ritmo correcto, sin ansiedad y sin servilismo, apenas con la dignidad natural de quien sabe quién es, incluso cuando está fingiendo ser otra persona.
Verónica firmó el papeleo sin mirar a los ojos de Elena una segunda vez y dijo, antes de darse la vuelta para irse, empiezas mañana temprano. Doña Carmen te mostrará la rutina. No me gusta tener que repetir las cosas. No hubo apretón de manos, no hubo nombre, no hubo mirada humana. Elena asintió y dijo que estaría allí. Doña Carmen estaba esperando en la cocina cuando Elena llegó al día siguiente. Era una mujer de cabello gris, manos gruesas de quien trabaja hace décadas y una mirada que decía mucho más de lo que la boca estaba dispuesta a hablar. Mostró las habitaciones, explicó la rutina, enseñó dónde quedaba cada cosa y durante todo ese tiempo se quedó observando a Elena con una atención que no era común entre personas que acaban de conocerse. Era como si estuviese buscando alguna cosa en su rostro, como si estuviese intentando confirmar una intuición. Al final del tour por la casa, cuando las dos estaban solas en la lavandería, doña Carmen paró, miró a los lados y habló bajo. Usted no es empleada. Elena no respondió de inmediato. Miró a la otra mujer y vio que no era acusación, era reconocimiento. Lo soy, mientras necesite serlo, respondió Elena. Doña Carmen se quedó quieta por un momento, después asintió despacio, como quien acaba de tomar una decisión importante, y volvió a andar como si nada hubiese sido dicho. El chalet tenía una rutina que parecía normal por fuera y sonaba equivocada por dentro. Verónica salía cada mañana después de que Alejandro se iba al trabajo, siempre arreglada, siempre con prisa, siempre con una historia diferente sobre a dónde iba. Volvía antes del almuerzo, se cambiaba de ropa y cuando Alejandro llegaba, al final del día, estaba sentada en el salón, como si nunca hubiese salido. Era una actuación. Elena lo reconocía porque había pasado años observando personas en casas ajenas y había aprendido pronto que la diferencia entre una casa feliz y una casa fingiendo ser feliz no estaba en los muebles, estaba en el aire. El aire de aquel chalet era pesado. Alejandro llegó aquella primera noche alrededor de las 8. Elena estaba recogiendo los últimos artículos de la cocina cuando oyó la puerta principal abrirse. Se quedó de espaldas, con las manos ocupadas y esperó. Oyó sus pasos, más lentos de lo que ella recordaba, más pesados, como de alguien que está cargando algo que no sabe nombrar. Oyó a Verónica saludarlo con una voz que cambiaba de tono cuando él estaba cerca, más suave, más calculada. Y, entonces, él entró en la cocina para coger agua. Elena estaba de espaldas. Oía la respiración de su hijo a menos de 2 metros. Sintió la garganta cerrarse y los ojos arder. No de tristeza, sino de aquel amor que duele porque es demasiado grande para caber en el pecho. Giró el cuerpo, despacio, con la cabeza baja, y salió de la cocina sin levantar el rostro. Alejandro no la reconoció. Claro que no la reconoció. Ella era una empleada nueva, con delantal, con la cabeza baja, en un día más de agotamiento de un hombre que estaba siendo consumido por dentro. Sin entender el motivo, Elena fue hasta el pequeño cuarto que Verónica le había designado. Cerró la puerta, se sentó en el borde de la cama y se quedó mirando al suelo por un tiempo que no supo medir. Después respiró hondo, se levantó y fue hasta la pequeña ventana que daba al jardín trasero. Fue en ese momento que oyó. Verónica estaba en el porche del otro lado de la casa, hablando por teléfono con una voz baja y firme que el silencio de la noche llevó hasta Elena con una claridad perturbadora. Él firma lo que yo mande. Puedes dejar que yo cuido de mi parte. Nadie va a descubrir nada. Elena se quedó inmóvil con la mano en la ventana y el corazón en la garganta. Nadie iba a descubrir nada, pero ella ya estaba dentro. El primer rayo de sol aún no había aparecido cuando Elena ya estaba en pie. No era insomnio. Era aquel estado de alerta que una madre desarrolla después de años, oyendo cada ruido de la casa, cada respiración diferente, cada silencio que no debería ser silencio. Había dormido poco y pensado mucho. Y cuando el reloj marcó el horario de empezar, se levantó sin dudar y fue a la cocina, como si aquel lugar fuese suyo en hace años.
La rutina del chalet comenzaba temprano. Doña Carmen llegaba antes que todo el mundo. Abría las ventanas de la zona de servicio, ponía el café y se quedaba organizando las cosas con aquel movimiento automático de quien repite los mismos gestos hace tanto tiempo que el cuerpo ya no necesita pensar. Elena se encajó en esa rutina sin hacer ruido, sin hacer preguntas innecesarias, sin llamar la atención. Aprendió rápido dónde quedaba cada cosa, cuál era el horario de cada comida, qué le gustaba a Verónica encontrar listo cuando bajaba, y qué tomaba Alejandro antes de salir para el trabajo. Era té. Cada día, antes de cualquier cosa, Alejandro tomaba una taza de té que Verónica preparaba personalmente. Elena notó eso enseguida el segundo día. Había algo en aquel gesto que desentonaba. Verónica no era mujer de hacer nada en la cocina. No tocaba una olla, no abría la nevera, no sabía dónde quedaban los cubiertos. Pero el té preparaba ella, siempre antes de que Alejandro bajase, y siempre dejaba la taza tapada sobre la encimera esperando. Elena guardó esa observación dentro de sí, sin decir nada a nadie. Fue al tercer día que doña Carmen comenzó a hablar de verdad. No fue de una vez. Fue a trozos, como quien suelta el peso poco a poco, con miedo de desequilibrarse y soltar todo junto. Comenzó mientras las dos limpiaban el pasillo de la segunda planta, lejos de cualquier cámara, lejos de cualquier oído. Doña Carmen habló bajo, de espaldas a Elena, pasando la mopa en la misma parte, el del suelo por tercera vez. Dijo que antes de ella había habido 3 empleadas en menos de un año. La primera se fue después de una semana, diciendo que el ambiente de la casa la dejaba incómoda y que no conseguía explicar bien el motivo. La segunda fue despedida después de ser vista saliendo del pasillo cerca del despacho de Verónica. Verónica dijo que ella estaba curioseando y la mandó fuera aquel mismo día, sin derecho a explicación. La tercera se quedó casi 2 meses. Era una mujer mayor, callada, que hacía el trabajo sin problemas y no hacía preguntas. Pero un día desapareció. Doña Carmen llegó por la mañana y su cuartito estaba vacío, la cama hecha como si nunca hubiese sido usada. Verónica dijo solo que ella había pedido la dimisión durante la noche y se había ido. Nadie la vio salir. Nadie tuvo contacto con ella después. Elena oyó todo sin interrumpir. Cuando doña Carmen terminó, se quedó en silencio por algunos segundos y entonces preguntó con cuidado. Intentó hablar con Alejandro sobre alguna de esas cosas. Doña Carmen paró de pasar la mopa, no se giró. «¿Una vez?», dijo ella. «Solo una vez. Fui hasta él en el despacho cuando ella no estaba en casa e intenté decir que estaba preocupada con algunas cosas que veía. Él me oyó, pero sus ojos estaban distantes. ¿Sabe? Como si las palabras llegasen, pero no encajasen bien. Se quedó mirándome de la forma que un niño mira cuando tiene sueño, presente y ausente al mismo tiempo. Ahí ella llegó, antes de lo esperado, y yo salí. Aquella noche, Verónica me llamó a la cocina y dijo con esa sonrisa suya que es empleado que hace el trabajo y no crea historias, y que ella estaba segura de que yo era una empleada buena. Elena sintió un escalofrío subir por la espalda. «¿Y usted se quedó callada después de eso?» «Me quedé». Doña Carmen confirmó, finalmente girándose. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. «Tengo familia para mantener, tengo miedo, pero también tengo mucha cosa guardada aquí dentro que está pesando demasiado hace tiempo». Aquella tarde, mientras Verónica estaba fuera, como estaba toda la tarde, con la misma prisa de siempre y la misma historia vaga de compromiso, Elena aprovechó para hacer algo que había planeado desde la noche anterior. Fue hasta la lavandería, abrió el armario donde quedaban los productos de limpieza y comenzó a buscar con calma, moviendo cada artículo con cuidado para no dejar nada fuera del lugar. Estaba casi desistiendo cuando lo encontró. En el fondo del armario, detrás de una garrafa de lejía y de un paquete de bayetas dobladas, había un sobre pardo, amarillento en los bordes, del tipo que lleva escondido demasiado tiempo. Elena lo cogió,
verificó que estaba sola y lo abrió. Eran fotos, 5 fotos impresas en papel común, ligeramente descoloridas. 3 de ellas mostraban a un hombre que Elena no conocía, de mediana edad, bien vestido, siempre con gafas de sol, en diferentes lugares, Madrid, en diferentes días. En una de las fotos, estaba próximo a la entrada de un edificio de oficinas en la Castellana. En otra estaba sentado en una mesa de un restaurante en el barrio de Salamanca. En la tercera estaba parado en la acera frente a un banco, mirando hacia un lado. Las otras 2 fotos eran de documentos. Parecía un extracto bancario, con números que Elena no consiguió descifrar completamente, pero que tenían el nombre de Verónica en el encabezado. Alguien había reunido aquellas fotos con un propósito. Alguien había guardado aquel sobre allí dentro con la intención de que fuese encontrado o con la intención de que no lo fuese. Elena no sabía todavía cuál de las 2 opciones era la correcta. Guardó el sobre dentro de la ropa, fue hasta el baño de servicio y se quedó allí parada por un momento, mirando su propio rostro en el espejo. Estaba más metida de lo que pensaba, mucho más. Alejandro llegó más temprano aquella noche. Elena estaba barriendo el pasillo de la entrada cuando oyó la puerta abrirse y los pasos entrar sin el peso habitual del fin del día. Ella no se movió. Continuó barriendo con la cabeza levemente inclinada. Y por primera vez, desde que había llegado a aquella casa, consiguió observar a su hijo de cerca, con tiempo, sin necesitar desviar la mirada inmediatamente. Lo que vio le apretó el corazón de una manera que ella no esperaba. Alejandro estaba delgado. No de una manera que aparecería en una foto o que alguien notaría en una conversación rápida, sino de la manera que una madre nota, aquella manera que pasa por el rostro, por el cuello, por la forma en que la ropa asienta en el hombro. Sus manos, cuando colocó las llaves sobre la consola de la entrada, temblaban levemente, un temblor casi imperceptible, pero que Elena vio. Los ojos estaban hundidos, con aquella palidez alrededor que no es cansancio de trabajo, es cansancio de dentro. Él no saludó a Elena, no porque fuese maleducado. Ella sabía que no lo era, sino porque simplemente no la vio. Pasó por el pasillo, mirando al suelo, subió la escalera despacio y desapareció en la planta de arriba. Pocos minutos después, Verónica llegó, y fue como si alguien hubiese encendido todas las luces de la casa al mismo tiempo. Ella entró, hablando, tiró el bolso en el sofá, con un movimiento que parecía ensayado para parecer despreocupado, subió la escalera, llamando el nombre de Alejandro con aquella voz que cambiaba de timbre cuando él estaba cerca, más suave, más envolvente, más de telenovela. Elena oyó todo desde el pasillo y se quedó quieta con la escoba en la mano. Más tarde, durante la cena que sirvió en silencio, observó a los 2 en la mesa. Verónica hablaba, gesticulaba, reía, en momentos calculados. Alejandro respondía, poco, comía menos todavía, y a veces se quedaba mirando al plato con una expresión vaga, como si estuviese intentando acordarse de algo que se le escapaba cada vez que llegaba cerca. Cuando Elena recogió las tazas del postre, pasó detrás de Alejandro y por una fracción de segundo, sin que nadie viese, colocó la mano levemente en el respaldo de la silla donde él estaba sentado. No le tocó, pero se quedó allí por un segundo, que duró mucho más que un segundo. Después fue a la cocina a lavar los platos con los ojos ardiendo. La madrugada llegó pesada y quieta. Elena estaba tumbada con los ojos abiertos cuando lo oyó. Primero pensó que era el viento o algún ruido de la calle, pero el sonido continuó, ahogado, irregular, viniendo de la planta de arriba con aquella característica inconfundible de quien está intentando no ser oído. Era llanto, llanto de hombre que no quiere llorar. Aquel tipo que sale a trozos, sofocado, interrumpido, como si la persona estuviese en guerra con los propios sentimientos y estuviese perdiendo. Era Alejandro. Elena se quedó tumbada oyendo a su hijo llorar en el baño de la planta de arriba, sin poder hacer nada, sin poder subir, sin poder llamar a la puerta y decir que estaba allí, que siempre estuvo allí, que nunca iba a ningún lugar.
Se quedó con los ojos abiertos mirando al techo y la mano cerrada sobre la sábana hasta que el llanto paró. Cuando la casa volvió al silencio, ella se quedó así por más tiempo. Después, respiró hondo, cerró los ojos y estaba casi cediendo al sueño cuando oyó el toque suave en la puerta. 3 golpes leves, discretos, de quien no quiere despertar a la casa. Elena se levantó y abrió. Doña Carmen estaba del lado de fuera con el rostro pálido y los ojos de quien no ha dormido. Tenía algo en las manos. Un cuaderno viejo forrado con plástico transparente, amarillento, del tipo que se usa para proteger libros de escuela. Lo extendió hacia Elena, sin decir nada por algunos segundos. Después habló tan bajo que Elena necesitó inclinarse para oír. Era de la chica que trabajó aquí antes de mí. Ella lo dejó escondido dentro del colchón de este cuartito antes de irse. Solo lo encontré semanas después cuando cambié el colchón. Leí una parte y no conseguí continuar. Lee con calma y no dejes que nadie lo vea. Elena cogió el cuaderno con las 2 manos. Doña Carmen miró a los 2 lados del pasillo, dio la espalda y se fue en la oscuridad sin hacer ruido. Elena cerró la puerta, se sentó en el borde de la cama y colocó el cuaderno en el regazo. La tapa estaba gastada, los bordes amasados. Dentro de ella había páginas y páginas de letra menuda, apretada, escrita con la urgencia de quien necesita registrar antes de que la memoria o el coraje se acaben. Ella abrió en la primera página y comenzó a leer. La letra era, menuda y apretada, del tipo que la mano escribe cuando la cabeza está corriendo, más rápido de lo que los dedos consiguen acompañar. Elena leyó la primera línea 3 veces antes de conseguir absorber lo que estaba escrito. No porque fuese difícil de entender, sino porque el peso de aquellas palabras necesitaba de un momento para posarse. Si alguien encuentra esto, por favor, no lo ignore. Yo intenté hablar y nadie me oyó. Elena respiró hondo y continuó. La mujer que había escrito aquel cuaderno se llamaba Teresa. Había trabajado en el chalet por casi 2 meses. Llegado por la misma agencia, pasado por la misma entrevista fría con Verónica, dormido en el mismo cuartito de paredes beige donde Elena ahora estaba sentada. Teresa escribía con una honestidad cruda, sin drama innecesario, sin florituras. Solo los hechos en el orden en que sucedieron, como alguien que sabe que puede no tener mucho tiempo y necesita ser clara. En las primeras páginas, ella describía la rutina de la casa, el comportamiento de Verónica, las ausencias diarias, las llamadas escondidas, cosas que Elena ya había observado por cuenta propia. Pero a partir de la 5ª página, el relato cambiaba de tono. Teresa había notado el té. Escribió que al principio le pareció normal. Una pareja, una rutina, marido que le gusta el té antes de salir, pero en una mañana en que Verónica había salido más temprano de lo habitual, Teresa estaba en la cocina cuando Alejandro bajó y preguntó dónde estaba el té. Ella dijo que iba a prepararlo y él, sin pensar, respondió que no hacía falta, que a él ni le gustaba mucho el té, pero que Verónica insistía tanto que se había convertido en hábito. Elena paró de leer. Se quedó mirando aquella frase por un largo momento. A él ni le gustaba mucho el té. Una frase simple, una frase que sola no significaba nada. Pero dentro de aquel cuaderno, después de todo lo que Teresa había descrito antes, significaba todo. Continuó leyendo. Teresa había comenzado a prestar atención al té. Observó que Verónica lo preparaba siempre con la puerta de la cocina cerrada, algo que no era normal, ya que la cocina de aquel chalet era abierta al salón. Observó que la preparación tardaba más de lo que debería para una taza simple. Y observó que después de algunas semanas tomando aquel té cada día, Alejandro había comenzado a cambiar, más lento en las respuestas, más distante en los ojos, durmiendo más de lo normal los fines de semana, despertando con dolores de cabeza que él atribuía al exceso de trabajo. Teresa había escrito en el cuaderno con letra todavía más apretada en aquel fragmento. No sé lo que hay en aquel té, pero sé que no es solo té. Elena cerró el cuaderno por un instante y colocó la mano sobre él, como si necesitase contener lo que estaba dentro. El cuartito estaba oscuro,
El chalet estaba en silencio y allá fuera la madrugada seguía indiferente a todo aquello. Ella se quedó así por algunos segundos, no paralizada, sino reorganizando, porque había una diferencia entre sospechar y tener confirmación. Y aquel cuaderno la estaba empujando de la sospecha a la confirmación con una velocidad que el corazón apenas conseguía acompañar. Abrió de nuevo y leyó hasta el final. En las últimas páginas, Teresa describía el intento de hablar con Alejandro, una conversación rápida en el pasillo cuando Verónica no estaba. Dijo que él la oyó con aquella expresión vaga que Elena ya conocía. Concordó que se estaba sintiendo extraño últimamente y prometió prestar atención. 2 días después, Teresa fue llamada por Verónica y despedida sin explicación. Ella no dijo el motivo, solo dijo que yo podía irme con esa sonrisa suya, aquella sonrisa que no llega a los ojos. La última frase del cuaderno era corta. Yo me fui porque tuve miedo, pero me arrepiento cada día de haberme ido. Elena guardó el cuaderno dentro de la funda de la almohada y se quedó tumbada, de ojos abiertos hasta que el cielo del lado y de fuera comenzó a clarear. Cuando se levantó, tenía un plan. Aquella mañana, ella fue a la cocina más temprano de lo habitual. Doña Carmen todavía no había llegado. El chalet estaba quieto, con aquel silencio de madrugada que la luz del amanecer todavía no había disuelto. Elena fue directo a la despensa. Abrió con calma. Comenzó a mover los artículos uno por uno, despacio, sin prisa, sin ruido. Estaba casi en la última estantería, cuando lo encontró. Era un frasco pequeño, transparente, sin etiqueta, con una tapa negra y hosca. Tenía dentro un líquido levemente oscuro, menos de un dedo de altura, casi imperceptible si no estuvieses buscando. Elena no lo tocó con las manos. Cogió una bolsita de plástico que estaba doblada en el cajón de al lado, envolvió el frasco con cuidado y sacó una cantidad minúscula con una cuchara de café. Después, tiró. Guardó la muestra. Colocó el frasco de vuelta exactamente como estaba. Misma posición, mismo ángulo, mismo espacio entre los otros artículos y salió de despensa antes de que la casa comenzase a despertar. Más tarde, cuando fue al supermercado a buscar los artículos de la lista de Verónica, encontró en una farmacia cercana un pequeño recipiente para la muestra, colocó el material dentro y lo selló. De vuelta al chalet, esperó el momento correcto y mandó un mensaje al doctor Vargas, un médico que había cuidado de ella años antes en Madrid. Un hombre, serio y discreto, que ella sabía que no haría preguntas innecesarias antes de ayudar. Escribió apenas: «Necesito que analice esto con urgencia. Es serio. No comente con nadie». Después fue a limpiar la planta de arriba como si nada hubiese sucedido. Fue al día siguiente que Verónica comenzó a observarla de forma diferente. No era nada que pudiese ser nombrado fácilmente. No era una acusación, no era una pregunta directa, era una mirada. Aquel tipo de mirada que alguien lanza cuando está intentando encajar una pieza que no cierra. Verónica pasó el día circulando por la casa con aquella presencia que llenaba el ambiente. Y en 3 momentos diferentes, Elena sintió los ojos de la nuera posarse en ella por demasiado tiempo. A la tercera vez, Elena estaba barriendo el pasillo de la entrada. Verónica paró a algunos metros con el móvil en la mano, pero sin mirar para él, y dijo con una ligereza muy ensayada: «¿Usted es? ¿De dónde exactamente? ¿Del pueblo?». Elena respondió sin pausar la escoba: «¿Pueblo de dónde?». «Un pueblo pequeño de Castilla. El nombre no dice nada para quien no es de allí». Verónica se quedó mirando por más algunos segundos. «Usted me parece familiar. Juro que tengo esa sensación desde que usted llegó». Elena levantó el rostro y encaró a la nuera con una expresión absolutamente neutra. «Debe ser impresión. Tengo un rostro muy común». Verónica dio una sonrisa, que no era sonrisa, y se fue. Elena esperó a que los pasos desaparecieran en el pasillo, y solo entonces dejó que la escoba se apoyase en la pared para que la mano tuviese algo para sujetar. Aquella tarde, mientras tendía la ropa en el jardín, el móvil vibró en el bolsillo del delantal. Era el doctor Vargas. Elena miró a los lados,
Fue hasta el rincón más distante del jardín, cerca del muro cubierto de hiedra, y abrió el mensaje. El médico había escrito 3 líneas. Solo 3. Pero cada palabra de aquellas 3 líneas era lo suficientemente pesada para cambiar todo. Él había identificado la sustancia. Dijo que era un compuesto utilizado de forma controlada en contextos psiquiátricos específicos que en dosis bajas y continuas a lo largo del tiempo afectaba la claridad de raciocinio, la memoria reciente y la capacidad de juicio de quien la ingería. Dijo que los efectos eran graduales, casi imperceptibles en el día a día, pero acumulativos. Y dijo en la última línea, con la objetividad de quien elige las palabras con mucho cuidado: Elena, quien esté tomando esto necesita parar, inmediatamente, y usted necesita llamarme hoy. Elena se quedó parada con el inmóvil en la mano y el sol de la tarde de Madrid golpeando en el rostro, como si el mundo allá afuera no supiese lo que estaba sucediendo dentro de aquel jardín. Alejandro estaba siendo afectado hace semanas. El distanciamiento, el temblor en las manos, el llanto sin explicación en el baño, los ojos que no enfocaban bien, todo tenía un motivo, y el motivo tenía nombre. Ella guardó el móvil, cogió la sábana que todavía estaba en la cesta y comenzó a tender con manos que no temblaban. Porque Elena había aprendido muy pronto en la vida que hay momentos en que el cuerpo necesita continuar funcionando, incluso cuando el corazón está en pedazos, pero por dentro una cosa había cambiado. Ella no estaba más solo investigando, ahora estaba en una carrera. Elena no llamó al doctor Vargas aquella tarde, no porque no quisiese, sino porque sabía que si abriese la boca para hablar sobre aquello en voz alta, alguna cosa dentro de ella se iba a romper antes de tiempo, y ella no podía darse el lujo de romperse ahora. Necesitaba continuar en pie. Necesitaba continuar siendo la empleada con delantal que barría el pasillo y bajaba la cabeza cuando Verónica pasaba. Mandó un mensaje corto. Recibido. Entendido todo. Hablo con usted en breve. Guardó el móvil y fue a preparar la cena. La noche dentro del chalet tenía un peso diferente de las otras. Verónica estaba más callada de lo habitual. Se quedó la mayor parte del tiempo en el despacho de la segunda planta con la puerta cerrada, lo que era inusual. Alejandro llegó en el horario de siempre. Comió poco, conversó menos todavía y se fue a dormir antes de las 10. Elena recogió la mesa, lavó los platos, apagó las luces de la cocina y fue al cuartito con la cabeza más llena de lo que jamás había estado. Se tumbó, se quedó mirando al techo y fue entonces que la memoria vino. No fue, y gradual, fue de una vez, como esos recuerdos que quedan guardados en algún lugar profundo y de repente suben sin pedir permiso. Elena estaba mirando al techo del cuartito del chalet, pero estaba viendo otra cosa. Estaba viendo la calle estrecha y antigua del barrio obrero donde había criado a Alejandro. Los edificios de ladrillo viejo pegados unos a otros, los niños jugando en la acera, mientras las madres conversaban en los portales. Estaba viendo a Sofía, Sofía de pelo oscuro, sonrisa fácil, siempre con una historia en la punta de la lengua. Habían sido vecinas por años, no amigas íntimas, sino del tipo que se cubre cuando se necesita, que guarda la llave de casa una de la otra, que presta un huevo cuando falta en mitad del almuerzo. Sofía tenía 2 hijas pequeñas y un marido que aparecía poco. Vivía apretada, se quejaba bastante, pero tenía aquel jeito expansivo que hacía que las personas gustasen de ella antes de conocerla de verdad. Elena recordó el día en que comenzó a percibir que algo estaba mal. Una vecina la paró en la calle con un semblante avergonzado y preguntó si ella había conseguido pagar lo que había pedido prestado. Elena no entendió. La vecina explicó. Dijo que Sofía había pedido dinero en nombre de Elena, diciendo que ella estaba pasando por un momento difícil y tenía vergüenza de pedir directamente. Elena sintió el suelo moverse. Comenzó a preguntar a otras personas del barrio y fue descubriendo una conversación a la vez que Sofía había hecho eso con al menos 8 familias diferentes, siempre usando el nombre de Elena, siempre con una historia diferente, siempre prometiendo devolver en nombre de quien no sabía que estaba siendo usado.
Elena había intentado conversar con Sofía antes de hacer cualquier cosa. Llamó a la puerta, esperó, intentó de nuevo. Sofía abrió a la tercera vez con los ojos desviándose y la voz a la defensiva antes incluso de oír la primera palabra. La conversación no fue bien. Sofía negó, después minimizó, después lloró, después acusó a Elena de estar exagerando, de querer destruir su reputación, de ser una vecina envidiosa que no aguantaba ver a los otros bien. Elena había contado la verdad a los vecinos, no por maldad, sino porque su nombre estaba siendo usado, su reputación estaba siendo destruida y ella no tenía otra forma de defenderse. Presentó los nombres, los valores, las historias que cada uno había oído. La verdad habló por sí misma. Sofía perdió todo lo que había construido en aquel barrio en cuestión de días y se fue con las hijas, pequeñas, sin decir para dónde, gritando palabras que Elena oyó desde la acera y nunca olvidó. Ahora, tumbada en la oscuridad del chalet de su hijo, Elena cerró los ojos y intentó hacer la cuenta que el corazón ya estaba haciendo antes que la cabeza. Sofía tenía 2 hijas. Verónica tenía una hermana más joven, el apellido de Verónica, que ella había visto en los documentos de la agencia, que siempre pareció familiar, de una forma que ella no conseguía localizar. Era el apellido del marido de Sofía. Elena abrió los ojos. Se quedó inmóvil por un largo momento, con aquella certeza instalándose dentro del pecho, como algo que siempre estuvo allí, pero necesitó de tiempo para encontrar el propio lugar. Verónica era hija de Sofía y no había llegado hasta Alejandro por casualidad. De madrugada, Elena se levantó, fue hasta la ventana y se quedó mirando al jardín oscuro sin ver nada. Estaba intentando organizar el tamaño de aquello, no solo lo que Verónica había hecho, sino el motivo. Una niña que creció huyendo de la madre que Elena había destruido la familia de ellas. Una niña que se volvió adulta cargando aquello como verdad, que estudió, planeó, investigó, encontró al hijo de Elena y decidió que iba a quitarle todo lo que él tenía como forma de saldar una cuenta que nunca fue real. Y Alejandro estaba en medio de todo eso, sin saber nada. Elena sintió un dolor que no era rabia, era algo más profundo, más complicado, el dolor de entender que el hijo había sido usado como instrumento de una historia que comenzó antes de que él existiera, que los años que él había pasado al lado de Verónica, las decisiones que había tomado, los alejamientos de la madre que había aceptado, todo eso había sido construido sobre una mentira que una mujer contó a sus propias hijas para no tener que encarar el propio error. Se quedó en la ventana hasta sentir que iba a conseguir respirar bien. Después fue hasta la cama, cogió el móvil y mandó un mensaje a Marcos. No explicó nada. Dijo apenas que necesitaba hablar con él, que era urgente y que él no podía comentar con Alejandro ni con Verónica. Pidió que viniese al chalet los próximos días con cualquier excusa que pareciese natural. Marcos respondió en menos de 2 minutos, lo que confirmó lo que Elena ya sospechaba. Él estaba despierto, y quien está despierto de madrugada con el móvil en la mano esperando mensaje es porque también está cargando algo. La respuesta de él era corta, pero decía mucho. Yo sé que alguna cosa está mal hace tiempo. ¿Puedes contar conmigo? Voy ahí. Elena se quedó mirando aquel mensaje por algunos segundos. Después guardó el móvil y fue a la cocina a beber agua. Y fue en ese momento, en el silencio completo de la madrugada, que oyó algo que no debería estar oyendo. Pasos en el pasillo de la planta de arriba, lentos, irregulares, yendo en dirección a la escalera. Elena se colocó de forma que quedase encubierta por la sombra de la nevera y esperó. Los pasos bajaron la escalera con cuidado. Una persona que no quería hacer ruido, pero que estaba con dificultad para moverse con coordinación normal. Y, cuando la figura llegó a la entrada de la cocina y la luz tenue del jardín iluminó el rostro, Elena vio que era Alejandro. Él estaba con los ojos semiabiertos, con la expresión de alguien que no está completamente despierto, pero tampoco está durmiendo. Se quedó parado en la entrada de la cocina, mirando a la nada por algunos segundos. Después habló.
Mamá. No para Elena, porque no había visto a Elena. Habló para la oscuridad con una voz baja y ronca que ella apenas reconoció como la voz de su hijo. Mamá, solo eso, una palabra. Suelta en la oscuridad de la cocina de madrugada, como quien llama a alguien que no está más cerca. Elena se quedó inmóvil con la mano en la encimera y los ojos llenos de lágrimas. Alejandro se quedó parado por más algunos segundos. Después se giró despacio y volvió a la planta de arriba con los mismos pasos irregulares. Elena oyó los pasos desaparecer, oyó el silencio volver y se quedó allí parada en la oscuridad de la cocina, sin conseguir moverse por un tiempo que no supo medir. El hijo estaba llamando por ella sin saber que ella estaba allí. Estaba llamando por ella sin saber que ella había entrado en aquella casa, renunciado a todo, colocado un delantal y doblado el propio orgullo, todo por él. Todo para llegar lo suficientemente cerca para protegerlo de algo que él no conseguía ver. Elena se secó los ojos con el dorso de la mano y tomó la decisión que había estado posponiendo desde que pisó aquella casa por primera vez. No se podía esperar más el momento perfecto. No se podía reunir más una prueba, montar más un argumento, planear más un paso. Alejandro estaba llamando a su madre en oscuridad y la madre estaba allí a pocos metros, fingiendo ser otra persona. Eso iba a acabar. Pronto iba a acabar. Elena se despertó antes de la alarma con aquella claridad de quien no durmió de verdad, pero descansó lo suficiente para actuar. Se quedó tumbada por exactamente 1 minuto, contó, y en ese minuto pasó por todo lo que iba a hacer, en orden, sin prisa y sin vacilación. Después se levantó, se lavó el rostro, miró su propio reflejo en el espejo pequeño encima del lavabo y dijo, en voz baja para sí misma, una cosa que su madre decía cuando la situación era difícil de enfrentar. Abre el ojo, endereza la espina dorsal y ve. Fue. La mañana comenzó igual a todas las otras. Café, rutina, Verónica bajando, impecable. Alejandro saliendo para el trabajo con los hombros curvados y los ojos que no enfocaban bien. Elena sirvió, recogió, limpió y en ningún momento dejó que el rostro entregase lo que estaba sucediendo por dentro. Pero antes de que Alejandro saliese, Elena hizo algo que no había hecho en los días anteriores. Cuando él pasó por el pasillo con el maletín en la mano, ella estaba parada cerca de la ventana con un paño de cocina y dijo con una voz calma y directa, sin mirar para él. El señor olvidó el móvil en la encimera de la cocina. Alejandro paró, miró para ella, volvió para coger el móvil y cuando pasó por ella de nuevo, por una fracción de segundo, sus ojos se posaron en el rostro de Elena con una demora diferente de todas las otras veces. No fue reconocimiento, todavía no. Fue aquella sensación que el cuerpo tiene antes de que la memoria encuentre el camino, como cuando un olor te lleva a un lugar que tú no consigues nombrar, pero que conoces de alguna forma que no es explicable. Alejandro salió sin decir nada. Elena se quedó parada con el paño de cocina en la mano y el corazón latiendo de ritmo. Marcos llegó antes del almuerzo. Elena había combinado con él que usase como excusa un documento, que necesitaba la firma de Alejandro, algo simple, creíble, que no levantase sospechas. Pero cuando el interfono sonó y Verónica atendió, Elena se quedó parada del otro lado de la pared, oyendo la conversación, y percibió que Verónica había dejado a Marcos entrar sin cuestionar. Mucho. Eso la preocupó más que si ella hubiese negado. Verónica que no cuestiona es Verónica que está calculando. Marcos entró por el salón principal, y Elena lo vio, por primera vez en mucho tiempo. Él estaba diferente, más tenso, con aquella expresión de quien carga algo que está pesando más de lo que el cuerpo consigue esconder. Cuando los ojos de él encontraron los de Elena, una empleada que él no debería conocer, él sostuvo la mirada por exactamente 2 segundos sin parpadear. Después desvió. Perfecto. Habían combinado eso en el intercambio de mensajes. Verónica los dejó en el salón y subió, diciendo que iba a avisar a Alejandro que Marcos estaba allí. Elena se aproximó a Marcos rápido y bajo. ¿Lo trajiste? Traje todo.
Él respondió en el mismo tono con la mano en el bolsillo interno de la chaqueta. Extractos, contratos, registros de la empresa, de él que fueron alterados sin autorización. Y una cosa más que no me pediste, pero que necesitas ver después. Ahora quédate aquí y no entregues nada antes de que yo te haga una señal. Marcos asintió. Elena volvió al pasillo. Alejandro llegó más temprano de lo que Verónica esperaba. Marcos había llamado para él antes de venir, sin contar el motivo real, apenas diciendo que necesitaba conversar sobre algo relacionado con la empresa personalmente, que no podía ser por teléfono. Alejandro había salido de la reunión a medias y venido directo. Cuando entró por la puerta principal y vio a Marcos en el salón, abrazó al amigo con aquel apretón de quien está necesitando suelo firme. Sin saber qué está necesitando, Verónica bajó la escalera algunos minutos después, y cuando vio a Alejandro allí, antes del horario esperado, algo pasó por el rostro de ella tan rápido que solo quien estaba prestando mucha atención habría visto. Elena estaba prestando mucha atención. Verónica recalibró en segundos, sonrió, fue hasta Alejandro, colocó la mano en el brazo de él con aquella naturalidad de quien ensayó el gesto hasta volverse reflejo. Amor, qué sorpresa. No sabía que venías más temprano. Marcos dijo que era importante. Claro, voy a pedir que traigan café. Ella se giró para llamar a Elena, y cuando sus ojos encontraron los de Elena en el pasillo, paró por medio segundo. No era la mirada de patrona para la empleada, era la mirada de alguien que está sumando 2 más 2 y no le está gustando el resultado. ¿Puedes traer el café?, Verónica dijo despacio. Sí, señora. Elena fue a la cocina. Se quedó allí dentro por exactamente el tiempo necesario para preparar el café y usó esos minutos para coger el sobre con las fotos que había guardado dentro de su bolso desde el día en que lo encontró en la lavandería. Colocó el sobre dentro del delantal, respiró hondo y volvió al salón. Lo que sucedió en los minutos siguientes, Elena lo había planeado. Pero lo que sintió mientras sucedía, ninguna planificación del mundo podría haberla preparado. Ella colocó la bandeja sobre la mesa de centro. Alejandro y Marcos estaban sentados en el sofá, Verónica en un sillón a la izquierda con las piernas cruzadas y la sonrisa en su lugar. Elena se quedó de pie al lado de la mesa por un momento, y entonces, con un movimiento lento y deliberado, se quitó el delantal. Verónica frunció el ceño. ¿Qué estás? Elena se soltó el pelo y se giró hacia Alejandro. El silencio que cayó en aquel salón fue del tipo que antecede algo grande. Alejandro miró. Para ella, y esta vez, no fue la fracción de segundo del pasillo, no fue destello sin nombre de antes, fue el reconocimiento entero, llegando de una vez como una puerta que estaba atascada y de repente cede. Él se puso de pie tan rápido que la taza sobre la mesa traqueteó. Mamá, esta vez no fue en la oscuridad de la madrugada, perdido y sin saber que ella estaba allí. Fue con los ojos abiertos y la voz rota, y los 2 pasos que él dio hasta llegar cerca de ella fueron los pasos más rápidos y más lentos, al mismo tiempo que Elena ya había visto en la vida. El abrazo que Alejandro dio a su madre fue del tipo que no necesita palabra, ninguna. Fue el abrazo de un hijo que se estaba ahogando sin saber y que acababa de percibir que tenía suelo debajo de los pies. Elena cerró los ojos y sujetó a su hijo con una fuerza que no sabía que todavía tenía. 5 segundos. 10. 15. Verónica no dijo nada durante ese tiempo. Se quedó en el sillón con la sonrisa, congelada en el rostro, procesando. Fue Alejandro quien rompió el abrazo, primero, no porque quisiese, sino porque la cabeza comenzó a trabajar. Él se alejó un poco, miró a su madre con los ojos rojos y preguntó con una voz que todavía no había encontrado el tono correcto. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Tiempo suficiente para saberlo todo. Verónica se levantó del sillón. Alejandro, amor, siéntate. Fue Elena quien lo dijo, con una voz que no levantó, no tembló, no pidió. Una voz que simplemente informó que no había otra opción. Verónica se quedó inmóvil por un segundo y entonces se sentó. Elena colocó el sobre la mesa. Después miró a Marcos e hizo un movimiento
casi imperceptible con la cabeza. Marcos abrió la chaqueta y colocó los documentos al lado del sobre. Verónica miró el sobre, miró los documentos, miró a Marcos. Y por primera vez, desde que Elena había entrado en aquella casa, compostura de ella no se recuperó en segundos. Se quedó agrietada. Visible, real. Ella retrocedió 2 pasos en dirección a la mesa del comedor y el movimiento brusco hizo que su brazo golpease el borde, tirando los platos que estaban apilados para ser guardados. El ruido fue alto y seco, fragmentos blancos, esparcidos por el suelo de madera del salón, como piezas de una cosa que no tiene más como ser remontada. Nadie se movió para juntarlos. Alejandro miró los fragmentos en el suelo, después a Verónica, después a los documentos sobre la mesa. Y cuando levantó los ojos hacia su esposa, Elena vio en el rostro de su hijo algo que nunca había visto antes. No era rabia, era la expresión de alguien que acaba de entender que la vida que creía haber construido no era exactamente lo que pensaba y que ahora finalmente estaba lo suficientemente lúcido para encarar eso. Los fragmentos de los platos continuaban en el suelo. Nadie se había movido para juntarlos, y había algo correcto en eso, como si aquel desorden fuese la representación física de lo que estaba sucediendo en aquel salón. Cosas que parecían enteras hasta un momento antes, ahora esparcidas, irreparables, imposibles de volver a lo que eran. Verónica se quedó de pie cerca de la mesa del comedor, con los brazos cruzados, y aquella postura de quien todavía está intentando encontrar una salida, incluso cuando todas las puertas ya se cerraron. Alejandro estaba sentado en el sofá con los documentos en el regazo, leyendo, releyendo, pasando los dedos por las páginas, como si necesitase del tacto para confirmar lo que los ojos estaban viendo. Marcos se quedó parado cerca de la ventana en silencio. Él había entregado lo que tenía, y ahora entendía que el resto era entre aquellas 3 personas. Elena se quedó de pie en el centro del salón, no porque estuviese escenificando alguna cosa, sino porque sus piernas simplemente no tenían intención de ceder. Fue Alejandro quien habló primero. La voz salió baja, sin drama, de la forma que las preguntas verdaderas salen, sin espacio para la respuesta ensayada. ¿Cuánto tiempo? Verónica no respondió de inmediato. Descruzó los brazos, miró hacia un lado, y cuando volvió el rostro hacia él, marido, había algo diferente en la expresión de ella. No era la sonrisa, calculada de siempre. Era otra cosa, más cruda, más cansada, como quien cargó un peso por demasiado tiempo, y está comenzando a sentir la rodilla doblarse. Desde el principio, dijo ella, y la honestidad de aquellas 3 palabras fue más aterradora que cualquier mentira que ella podría haber dicho. Alejandro cerró los ojos por algunos segundos. Cuando abrió, miró a Elena. Tú sabías de todo esto antes de entrar aquí. Fui descubriéndolo poco a poco, respondió Elena. Pero sabía que algo estaba muy mal antes de poner el primer pie en esta casa. ¿Por qué no me llamaste? ¿Por qué no me lo dijiste directamente? Elena miró a su hijo con aquella claridad de madre que no necesita rodeos. Porque no ibas a creerme. Llevas meses con el juicio comprometido por algo que ponían en tu bebida cada noche. Alejandro, yo necesitaba pruebas. Necesitaba que tú vieses con tus propios ojos. El silencio que siguió fue pesado. Alejandro miró a Verónica con una expresión que Elena nunca quería haber visto en el rostro de su hijo. Aquella expresión de quien amó de verdad y está procesando que el amor fue usado como instrumento. ¿Tú me amabas?, le preguntó a Verónica, simple así, sin acusación, sin grito. Solo la pregunta más honesta que un hombre traicionado consigue hacer. Verónica abrió la boca. Cerró, abrió de nuevo, y fue en ese momento que la puerta del chalet se abrió. Nadie había llamado a Elisa. Ella entró con una caja pequeña en las manos y un semblante de quien tomó una decisión difícil después de mucho tiempo en duda. Aquella expresión de alivio mezclado con miedo que aparece cuando la conciencia finalmente vence al silencio. Paró en la entrada del salón, vio los fragmentos en el suelo, vio a Alejandro en el sofá, vio a su hermana apoyada en la mesa de comedor y por último vio a Elena.
Cuando los ojos de Elisa encontraron los de Elena, ella respiró hondo. Yo necesitaba venir, dijo ella, para todos, pero mirando a su hermana. No consigo más quedarme callada. Verónica enderezó el cuerpo. Elisa, vete. Esto no es. Basta, Vero. La voz de Elisa no levantó, pero tenía un peso que cortó el aire del salón. Ya, basta. Pasaste la vida entera creyendo en una historia que no era verdad. Y yo me quedé callada porque tenía miedo de ti. Pero no voy más. Verónica se quedó, blanca. Elisa colocó la caja sobre la mesa al lado de los documentos de Marcos. Abrió despacio y sacó de dentro un fajo de cartas, sobres viejos, algunos amarillentos en los bordes, con la letra de su madre en el frente de cada uno. Encontré estas cartas en el fondo del armario de mamá después de que ella se fue, dijo Elisa, mirando a Alejandro ahora. Ella escribió y nunca las mandó. Son confesiones de lo que ella hizo, de lo que ella inventó, de lo que ella metió en la cabeza de Verónica desde que éramos niñas. Elena sintió las piernas finalmente pesar, pero no cedió. Alejandro miró las cartas, después a Elena. ¿De qué está hablando? Elena respiró hondo. La madre de Verónica era mi vecina, Alejandro. Muchos años atrás, en otra vida, en el barrio. Ella pidió dinero prestado a mucha gente usando mi nombre, sin yo saberlo. Cuando yo lo descubrí y conté la verdad a las personas del barrio, ella perdió todo lo que había construido allí y se fue con las sillas. Pasó el resto de su vida diciendo a ellas que yo había destruido la familia de ellas por maldad. Alejandro se quedó mirando a su madre sin parpadear. Verónica creció creyendo en eso, continuó Elena. Y cuando descubrió que tú eras mi hijo, decidió que iba a usarte para saldar una cuenta que nunca fue real. El silencio que cayó fue diferente de todos los otros silencios de aquella tarde. Era más profundo, más lleno. Alejandro se levantó despacio y miró a Verónica con una expresión que no era más de dolor, era de comprensión. Y la comprensión a veces duele más que cualquier otra cosa. ¿Tú sabías que la historia de tu madre no era verdad?, le preguntó él. Verónica no respondió. ¿Verónica? Ella cerró los ojos. Yo no quería saber, dijo ella por fin con una voz que había perdido toda la compostura. Era más fácil creer, era más fácil tener un motivo. ¿Un motivo para qué? Ella abrió los ojos y miró para él. Y lo que había en aquella mirada era la cosa más complicada que Elena había visto en mucho tiempo. No era frialdad. Era una mujer que había construido una identidad entera encima de una mentira, y que, ahora sin ella, no sabía más quién era. Para llegar hasta ti, Verónica dijo en voz baja. Al principio era el plan, era todo calculado, pero después, la voz falló. Después no era más. Alejandro se quedó mirando para ella por un largo momento. Después se giró hacia Elisa. ¿Esas cartas prueban lo que tu madre hizo? Prueban todo, confirmó Elisa. Ella sabía que se había equivocado. Ella sabía que Elena no tenía culpa de nada. Ella escribió eso. Solo no tuvo coraje de decirlo en vida. Alejandro asintió despacio, cogió las cartas, miró para ellas por un momento y las colocó sobre la mesa con cuidado, de la forma de quien está respetando el peso de aquello, incluso sin haber pedido cargarlo. Entonces miró a Elena y, sin decir una palabra, fue hasta su madre y la abrazó de nuevo. Esta vez no era el abrazo del choque, del descubrimiento, del reconocimiento súbito. Era el abrazo de un hijo que acababa de entender el tamaño de lo que su madre había hecho por él, cuánto ella había renunciado, cuánto había aguantado, en silencio dentro de aquella casa, con delantal, sirviendo café para la mujer, que estaba usándolo como pieza de una venganza. Todo para llegarlo suficientemente cerca para protegerlo. Elena enterró el rostro en el hombro de su hijo y cerró los ojos. Doña Carmen había aparecido en la entrada del salón en algún momento. Nadie había percibido cuándo. Estaba parada con las manos juntas delante del cuerpo y los ojos llenos de lágrimas, sin conseguir esconder nada de aquello que estaba sintiendo. Marcos miró al suelo. Elisa se quedó con las manos sobre la caja de cartas,
mirando a su hermana. Y Verónica se quedó parada cerca de la mesa del comedor, sola en medio de aquel salón lleno de personas, rodeada por los fragmentos de los platos que todavía nadie había juntado, y por el peso de todo lo que había construido sobre una base que nunca existió. Elena se apartó de su hijo con cuidado, se limpió los ojos y miró a Verónica. Lo que apareció en el rostro de Elena en aquel momento hizo que Elisa contuviese la respiración, hizo que Marcos desviase la mirada e hizo que Alejandro se quedase completamente inmóvil. No era rabia, no era triunfo, era compasión. La compasión, difícil, real, de esas que cuestan caro. La de una mujer que mira a quien intentó destruir a su hijo y consigue ver por debajo de todo a una niña que creció creyendo en una mentira y no sabía cómo salir de ella. «Yo sé lo que es crecer oyendo una historia que moldea todo lo que tú crees», dijo Elena a Verónica con una voz que no tembló. «Yo no voy a guardar rabia de ti, pero lo que tú hiciste con mi hijo necesita parar ahora. Y tú necesitas encontrar quién eres sin esa historia». Verónica se quedó mirando a Elena por un largo momento. Y entonces, por primera vez desde que Elena había entrado en aquella casa, Verónica lloró de verdad. Verónica salió del chalet al final de aquella tarde. No fue una salida dramática, no hubo portazo, no hubo grito, no hubo escena. Fue una salida silenciosa, de esas que dicen más de lo que cualquier palabra podría decir. Ella cogió una maleta pequeña, solo lo esencial, y cuando pasó por el salón, donde Elena todavía estaba de pie, paró por un segundo en el umbral de la puerta, miró a Alejandro. Él estaba sentado en el sofá, con las manos entrelazadas, mirando al suelo. No levantó el rostro. Entonces Verónica miró a Elena y dijo con una voz que había perdido todo el barniz y toda la construcción, una voz cruda de dentro que tal vez fuese la voz real de ella por primera vez. «Yo pensé que iba a conseguir no sentir nada. Pensé que iba a ser fácil». Elena no respondió. Se quedó mirando para ella en silencio. «No lo fue», completó Verónica y atravesó la puerta. El sonido de sus pasos desapareció en el pasillo, después en la escalera de servicio, después en el silencio de la tarde en la urbanización. Alejandro se quedó parado por un largo momento, después respiró, un respirar hondo, lento, de quien estaba aprendiendo de nuevo a usar los pulmones correctamente, y se quedó quieto. Elena fue hasta el sofá y se sentó al lado de su hijo sin decir nada. Colocó su mano sobre la mano de él, y se quedaron así los dos en silencio, mientras la luz de la tarde cambiaba de color allá afuera, porque a veces el amor no necesita palabras. A veces él es exactamente eso, presencia, solo presencia. En los días que siguieron, el chalet fue quedándose más ligero. No de una vez, fue poco a poco, como cuando una ventana que estaba cerrada hace demasiado tiempo es abierta y el aire entra despacio, renovando cada rincón sin prisa. Alejandro durmió por 2 noches seguidas sin el té y en la mañana del tercer día despertó con una claridad en los ojos que Elena no veía hacía mucho tiempo. No dijo nada sobre eso, pero fue a la cocina. Preparó el café él mismo y se sentó a la mesa con su madre como si hiciesen eso toda la mañana de la vida. El doctor Vargas vino al chalet algunos días después, examinó a Alejandro, conversó con él, analizó los registros que Elena había guardado, confirmó lo que ya sabía, que con el alejamiento completo de la sustancia, el organismo de Alejandro se recuperaría integralmente. Dijo que llevaría algunas semanas, que el proceso sería gradual, pero que no había secuela permanente. Elena oyó eso, sentada en una silla del salón, y se quedó en silencio por un momento que el doctor Vargas entendió sin precisar de explicación. Después dijo simplemente gracias, y el doctor Vargas asintió. Cogió su maletín y se fue con la discreción de siempre. Marcos apareció una tarde sin avisar. Alejandro lo recibió en el porche. Los dos se quedaron allí por casi 2 horas con café, enfriándose en la mesa, y ninguno de los dos con prisa de terminar la conversación. Elena no oyó lo que dijeron, pero vio desde la ventana de la cocina el momento en que Alejandro colocó la mano en
el hombro del amigo y asintió con la cabeza con aquel gesto de quien está, diciendo que está bien, que va a estar bien, que entiende, y vio el momento en que Marcos bajó la cabeza con el peso de quien cargó culpa por demasiado tiempo. Cuando Marcos se fue, pasó por la cocina, paró en la entrada y miró a Elena. No, dijo nada por algunos segundos. Después habló con una voz baja. Usted hizo lo que ninguno de nosotros tuvo coraje de hacer. Gracias. Elena asintió. Cuida de él siempre. Elisa volvió 3 días después, con una caja menor. Solo las cartas de Sofía, separadas de las otras cosas, atadas con una cuerda, simple, como si fuesen algo que necesitase ser entregado con cuidado. Las dos se sentaron en la cocina del chalet en una tarde en que Alejandro había salido para resolver cuestiones de la empresa. Los primeros pasos de vuelta a una rutina real, sin niebla, sin peso invisible en los hombros. Elisa contó lo que Elena todavía no sabía en detalles, cómo había descubierto las cartas, cómo había leído todo en una noche sola y quedado incapaz de dormir, cómo había guardado aquello por un tiempo, intentando decidir qué hacer. Contó que había intentado hablar con Verónica antes, que la hermana había rechazado la conversación con una dureza que dolía porque venía de dentro del miedo, no de la certeza. Ella no quería que la historia fuese mentira, dijo Elisa, porque si fuese mentira, ella había destruido su vida y la vida de otras personas por nada. Elena se quedó mirando las cartas atadas sobre la mesa. No fue por nada, dijo ella despacio. Fue por un dolor real. El dolor es real incluso cuando la historia que lo causó no lo es. Elisa se quedó mirando para ella. ¿Cómo usted consigue tener esa cabeza después de todo lo que sucedió? Elena pensó por un momento. Porque yo también soy madre, y yo sé lo que una madre es capaz de pasar a los hijos sin percibir los miedos, los rencores, las versiones torcidas de las historias que vivió. Sofía se equivocó mucho, pero Verónica también fue víctima de eso. Elisa asintió con los ojos llenos de lágrimas. Antes de irse, ella dejó las cartas con Elena. Creo que es usted quien debe decidir qué hacer con esto. Aquella noche, Elena se quedó sola con las cartas en la cocina por un largo tiempo. ¿Leyó algunas? No todas. Algunas bastaban. Eran exactamente lo que Elisa había descrito, la letra de Sofía, la confesión de alguien que sabía que se había equivocado y no tuvo coraje de arreglarlo en vida. Había, en algunas de ellas, una amargura, en otras un arrepentimiento que parecía genuino. Aquel tipo que aparece demasiado tarde, pero aparece. Elena se quedó mirando la última carta por algunos minutos, después se levantó. Fue hasta el jardín y se quedó parada bajo el cielo abierto de Madrid, con las cartas en la mano. No las quemó, no las rompió, las dobló con cuidado, las colocó dentro de un sobre nuevo y las guardó. No porque necesitase guardarlas como pruebas, sino porque aquellas cartas eran parte de una historia que había moldeado a una familia entera. E historias, incluso las dolorosas, merecen ser guardadas con respeto. El fin de semana, Alejandro propuso que fuesen hasta el barrio donde él había crecido. No dijo el motivo. Elena no preguntó. Cogieron el coche temprano, antes del tráfico, y fueron los dos en silencio la mayor parte del camino. Un silencio, bueno, del tipo que solo existe entre personas que no necesitan llenar el aire para sentirse cerca. El barrio estaba casi igual, las calles estrechas, los edificios de ladrillo antiguo, el bar de la esquina con la misma fachada, descolorida. El piso donde habían vivido era de otra familia ahora, una familia joven, con bicicleta de niño encostada en el portal y macetas en la ventana. Alejandro paró, el coche enfrente, y se quedó mirando por un momento. «Yo me acuerdo de todo», dijo él. «Me acuerdo de usted despertando antes que el sol. Me acuerdo del olor a café, que ya estaba listo cuando yo me levantaba. Me acuerdo de una vez que yo necesitaba material escolar y usted dijo que estaba resuelto. Y solo mucho tiempo después entendí lo que usted tuvo que hacer para resolverlo». Elena no dijo nada. Miró al pequeño edificio con los ojos llorosos. «Yo me alejé», continuó Alejandro. «Sé que no fue solo culpa de Verónica.
Yo dejé que pasara. Yo elegí creer en las excusas porque era más fácil que encarar que alguna cosa estaba mal. Tú estabas siendo afectado, Alejandro. No, fue antes de eso también. Él interrumpió con gentileza. Antes de cualquier sustancia yo ya me estaba alejando. Tuve vergüenza de eso. Elena giró el rostro hacia su hijo. ¿Vergüenza de qué? Alejandro demoró un momento. De haberme hecho tan grande y haber olvidado de dónde vine. El silencio que siguió fue de aquellos que pesan, pero pesan bien, como manta en noche fría. Elena cogió la mano de su hijo, la apretó y dijo la cosa más simple y más verdadera que había para decir. Tú no olvidaste. Tú solo te perdiste un poco. Y perderse forma parte, siempre que la persona encuentre el camino de vuelta. Alejandro miró a su madre y, por primera vez en mucho tiempo, sonrió de verdad, con los ojos, con el rostro entero, con aquella sonrisa que Elena conocía desde que él tenía dientes de leche y las rodillas siempre rascadas de tanto correr. Se quedaron allí parados frente al viejo edificio por más tiempo, sin prisa, sin nada más que probar o descubrir o proteger. Solo los dos, de la forma que siempre había sido, de la forma que en el fondo nunca había dejado de ser.